Pues grábenos, don David, grábenos para también ahora darle la bienvenida a la queridísima Meme Yamel, quien hoy tuvo una gran participación en la conferencia de prensa mañanera. Te saludo, Meme, ¿cómo estás? Hola Toñito, ahora sí, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están todos? Qué bueno, ahora sí, iniciar el año en forma en esta transmisión, con las mañaneras, con la oposición desquiciada, con la gente necesitando conocer cada vez más la verdad. Dirían los priistas que ni ellos se la creen cuando lo dicen, pero el hambre sí, el pueblo sí tiene hambre y sed de justicia, y yo soy muy feliz cada que la gente cuestiona y cada que la gente se politiza. Creo que eso es lo que nos llena como país. Así es, eso es lo más importante, querida Meme, que podamos tener, como ya nos lo comentaba hace un ratito Jorge Gómez Naredo, hay que tener ese espíritu crítico, esa pues conciencia política. Ya no somos un pueblo analfabeta político, sino todo lo contrario, pero hay gente que sí no tiene ni idea de la política y que desafortunadamente los tenemos en puestos en los medios de comunicación tradicionales. Déjame que vayamos directamente al caso de este caricaturista Magoo. Magoo es no sé yo cómo se llama, le soy perfectamente honesto, solo sé que es Magoo y así es como cartonista, como caricaturista. Él es, hace sus cartones en la jornada y son siempre estos cartones que pues no se entienden muy bien, ¿no? No se entienden muy bien. Yo creo que es una intención de la jornada de tener distintas voces, porque si bien es cierto, tienes un Hernández, a un Helguera, a un Fisgón, publicando sus cartones en la jornada, con mucha conciencia social, con una idea más de izquierda. Magoo, si bien es cierto, mi querida Meme, no es de la ultraderecha como, en mi opinión, ¿no? Como un Paco Calderón, pues sí es de derecha y etcétera. A lo mejor con esto intentan darle la vuelta, ¿no? A sus comentarios, decir, bueno, somos imparciales, tenemos a alguien como Magoo. Sin embargo, creo que hay un analfabetismo político grueso con algunos de estos personajes. Varios cartones que yo he visto de él son inexplicables. Él lo quiere plantear como una especie de cubismo dentro de su, de su pues, forma de hacer sus cartones, sus caricaturas, pero a veces no se entiende el mensaje, no se entiende la realidad y a veces creo que se utiliza mucho fake news. Fíjate, Meme, que hace algunos momentos, déjeme ver cuántos, 24 minutos, y ahí le está poniendo don David el tweet. Este caricaturista de la derecha, en la jornada, pone un tuit muy extraño, ¿no? Dice, quitado de la pena, AMLO concedió hoy el micrófono de la mañanera a David León para mostrarnos a todos por dónde se pasa nuestra exigencia de castigo a sus corruptos favoritos. Y pone un tweet, un link, un vínculo a una nota del Universal en la que en efecto se consigna que reaparece David León para justificar las vacaciones de López-Gatell, pero desde sus redes sociales, en ningún momento en la conferencia de prensa mañanera. Pero este cuate cree que sí. Entonces yo te quería preguntar, tú que hoy estuviste en la conferencia de prensa mañanera, primero que nada, cuéntanos, Meme, ¿estuvo David León en la conferencia de prensa mañanera como dice este caricaturista? Por supuesto que no. No, amigos, aquí hay que decirlo claramente. Me causa risa ver cómo luego están estos comentarios. Me causa mucha risa el tema que Magoo simplemente tome una imagen como si fuera de una mañanera reciente. Efectivamente, esa es una mañanera donde fue David León cuando era el titular de Protección Civil, cuando estaba con Protección Civil, cuando trabajaba en la administración, antes de los videos, antes de todo. Bueno, ahí estaba, sí, sí estaba en la mañanera. Eso no fue hoy, eso no ocurrió hoy. Yo estuve en esa conferencia de prensa, estaba también mi querido Hans. O sea, el único que estuvo en la conferencia de funcionarios fue Sheffield, es el único, no había más. Entonces me extraña mucho y tienes razón, Toñito. Vemos que es constante el que exista esta desinformación. Lo vemos. El fin de semana pasado tuve oportunidad de hacer un ejercicio muy interesante con jóvenes de distintos partidos políticos y lamentablemente sus argumentos con los que buscaban criticar al gobierno para no, como a modo de justificarse y no hacer una autocrítica, eran con información a medias, información incompleta.
tomaban lo de las 3,000 vacunas y decían es que llegaron solamente 3,000 vacunas y yo sí, pero sí sabían que el otro día llegaron 42,000 y que estamos esperando que lleguen 50,000 y no sabían eso, no tenían idea. Me pregunto en dónde se informan particularmente. Veo que muchas de estas críticas son justamente por no conocer la información completa, por no ver las mañaneras, por no ver las conferencias de prensa vespertinas con Gatell, por no ir directamente a la fuente. Esta parte es la que por supuesto preocupa, porque cuando uno va a criticar, o al menos ese es un ejercicio que hago yo y estoy muy segura que lo haces tú también, Toñito, es que vamos primero a ver lo que pasa del otro lado, buscas información de distintas vertientes, buscas tener una opinión nutrida con distintos escenarios y a partir de ahí pues informar. Y eso es algo que no estamos viendo que ocurra. Y también saben que es normal. En mi perspectiva, esta parte también es normal porque lamentablemente antes estaban casados con que solamente existía un círculo informativo, que nada más existía un sentido, un grupo de informadores, un grupo de comunicadores, y se casaron con ellos, sin tomar en cuenta que hoy hay más opciones, que hoy están estas conferencias de prensa, que son la fuente, que utilizan todos los medios, el que usted guste, quiera y mande, son los que utilizan para hacer sus notas. Entonces, si uno quiere saber qué es lo que pasó, antes de opinar, yo sugeriría que las vieran bien, que estén pendientes de ellas, que no nada más las vean para criticar cómo se vistió el presidente el día de hoy o cómo se peinó, sino que las vean para escuchar lo que se dice y con base en eso, con base en las gráficas que se proporcionan, con base en esa información, por supuesto generar una crítica, pero no a base de mentiras. Pues mira, exactamente, ¿no? Hay que revisar siempre, y esto es pues una parte del periodismo muy importante, el cartón político, la caricatura. Obviamente los caricaturistas son periodistas también, se tienen que considerar como periodistas. Y yo insisto con esto, como periodista somos seres humanos, corren sangre por nuestras venas, vamos, podemos tener ideologías, podemos tener editoriales, hacer editoriales, podemos hacer análisis, y Magú puede ser ultraconservador, ultraderechista si él quiere, no pasa nada, como el Fisgón puede ser de izquierda, ¿no? Por ejemplo, o Hernández o Helguera, pero una cosa es tener una ideología muy planteada y otra cosa es afectar al principio de información, al principio de corroborar la información, del rigor periodístico. Como periodista, Magú debió haber checado, revisado que esta información era real, ya ni siquiera lo revisan, eso es lo más preocupante. Miren este tuit, es que es increíble. Quitado de la pena, AMLO concedió hoy el micrófono de la mañanera a David León para mostrarnos a todos por dónde se pasa nuestra exigencia de castigo a sus corruptos favoritos, acompañado de un vínculo a una nota del Universal, ya ni siquiera de la jornada, ¿no? Del Universal. Y vamos, o sea, está dando por hecho algo que él no vio. Él no vio la conferencia de prensa mañanera, simplemente está viendo esta nota ahí y cree que David León fue a la conferencia de prensa mañanera y así lo comparte. Esto es, híjole, muy preocupante. Y voy a decir algo que a lo mejor va a causar muchísima roña, a lo mejor va a doler muchísimo, pero yo quiero insistir con ese cuento en el que al fin y al cabo nos damos cuenta, un niño se da cuenta con toda su inocencia que el rey está desnudo. Usted sabe esta esta fábula, disculpe usted, parábola es religiosa, esta fábula en la que un rey gusta de vestirse de lo mejor y unos pues estafadores le aseguran que tienen una seda tan costosa, tan impresionante, tan increíble que solamente los inteligentes la pueden ver, ¿no? Creo que por ahí va esa fábula, mi querida Meme. Y al fin y al cabo, pues lo estafan, le quitan mucho dinero y se pone a desfilar por todo el pueblo, dizque con sus mejores galas, pero está desnudo. Y un niño le grita, el rey está desnudo, con toda su inocencia, y todos empiezan a burlar de él. Es lo mismo, ¿no? Quiero decir algo que va a ser medio difícil, Meme, pero yo honestamente nunca le he entendido a los cartones de Magú. Me parece que pues cada quien tendrá su estilo de escribir y de dibujar, pero yo
yo no le veo, no sé, ¿no? O sea, deje usted que esté criticando a alguien o no. Este cartón que le está poniendo Don David en pantalla, pues, ¿qué es esto, no? O sea, no le entiendo. No sé si soy muy malo para el cubismo. A mí me encantan las masterpieces, por decirlo así, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, el cubismo, en efecto. Y no entiendo qué chingados está pasando aquí. ¿Qué es esto que le estoy poniendo yo en pantalla? Esta es una de las caricaturas de Magoo. ¿Qué es esto? ¿Quién está a la izquierda? ¿Por qué tenemos ahí en medio una boca como de un chimpancé? ¿El de la derecha es Gatell? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, meme? ¿Tú me puedes decir qué es esto? No le veo ni pies ni cabeza, pero mira, Toñito, retomando esto, vuelvo a decirlo, no ven las conferencias. Hoy el presidente hizo algo que creo que es muy positivo, y es que hizo énfasis en algo que se nos informa todas las tardes, y es el número de hospitalizados, el número de personas que se han recuperado y el número de personas que han fallecido. No le toman mucho énfasis, y celebro que el presidente el día de mañana, en el Pulso de la Salud, dentro de los muchos temas que estoy segura se van a tomar, se retome porque en el último sondeo que nosotros particularmente hicimos, ya estábamos hablando cuando la cifra era de 1.014.000 de personas que se habían contagiado de COVID. Hablábamos de 700,000 recuperados. Y solamente con esa cifra, Toñito, nosotros generamos una pequeña numeralia, y era simple. 7 de cada 10 personas que se contagiaban de COVID salían de la enfermedad y se curaban. 7 de cada 10. 3 solamente eran las que lamentablemente perdían la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que pudo ser peor. Si por supuesto las defunciones son completamente lamentables, el hecho de que tengamos cifras donde 7 de cada 10 que se contagian de COVID y entran en este sistema o en atención y demás se recuperen, creo que es de celebrarse, porque podíamos estar peor. Eso no se toma en cuenta a la hora que hacen estas notas, los cartones, a la hora que generan su información. Tristemente, no toman en cuenta el que es una cifra inmensamente mayor, la de personas que se han recuperado por COVID. Y en estos mismos cartones de Magoo veo cómo es que muchos son con esta crítica sobre Gatell, sobre los muertos, sobre lo demás. Y yo lo voy a decir también muy claramente: todas las muertes son lamentables, por supuesto que sí, pero no podemos voltear y responsabilizar al gobierno cuando muchas también se pudieron haber evitado si hubiéramos mantenido un ritmo de salud distinto. No se nos olvide que las comorbilidades, que es algo que se informaba al inicio de cuántas personas han estado falleciendo y si tenían comorbilidades o no las tenían, se informaba al inicio de la pandemia, se informó mucho, y cuando veíamos justamente cuando veíamos estas cifras, pues entendíamos que lamentablemente había, y sí, lo digo con toda claridad, personas que fallecían porque tenían diabetes, obesidad, hipertensión, cosas que se podían prevenir si nosotros nos hubiéramos hecho responsables. Lamentablemente no vimos mucha responsabilidad por parte de algunas personas que hoy voltean a ver al gobierno como si fuera el único responsable de los fallecimientos. Si bien el sistema de salud no es el mejor, nos pudo haber ido peor, y el hecho de que hoy tengamos 7 de cada 10 personas que se recuperen es una cifra que podemos decir: esto está bien, esto está pasando. Y creo ampliamente que eso también debería de hacerse un énfasis. ¿Hay mucho que resolver? Claro que hay mucho que resolver. Y los cartones son una crítica que se realiza amplia, que deben de ser como los memes se convirtieron en una versión más moderna de la crítica política, lo que eran los cartones, pero eso es crítica. Ojalá las críticas estuvieran realizadas con base en los documentos oficiales, en las cifras reales, en el panorama a gran escala.
y no exclusivamente en lo que resaltan los medios, porque entonces están simple y sencillamente revolcando la misma información que entre ellos generan. Se revuelcan entre ellos los titulares, se revuelcan entre ellos la información y parece que no crecemos, parece que no avanzamos. Creo que este país merece y necesita críticas que vayan al fondo del problema, críticas que vayan a los problemas reales. Todavía, hoy por hoy, pese a que Zoe Robledo emitió el 30 de diciembre una carta avisándole al personal administrativo que única y exclusivamente estaría vacunando por primera instancia a los que están en la primera línea de fuego COVID. Pese a que esa carta llegó, todavía hemos visto uno que otro personal administrativo que se ha destapado, que se ha estado vacunando cuando aún no les toca. ¿A quién hay que criticar? Hay que presionar, hay que insistir. Por supuesto que hay que hacerlo, pero aparentemente esas son cuestiones que no son importantes y lo único que acapara su atención es lo que hace Gatell, lo que hace el presidente, cómo se visten, cómo no se visten, si desayunaron, si no desayunaron, si desayunaron en un lugar fifí, si desayunaron en un lugar que no es fifí. Prácticamente las críticas hoy, y lo digo, no las merece el pueblo, porque las críticas deberían de ser para empujar el elefante reumático y no para estancarlo. Rápidamente, no quiero, yo insisto, no quiero sonar a alguien muy ignorante o agresivo, indecente, que vamos, brutal en sus ataques, si usted lo quiere ver así, no es un ataque, pero sí quiero decir rápidamente que Pablo Ruiz Picasso, por ejemplo, fue reconocido en vida por su gran genialidad, lo mismo un Salvador Dalí, a pesar de vamos, planteamientos artísticos muy avanzados para nuestra era, si usted lo quiere ver de esa forma. Hay una profundidad absoluta en la obra de un Pablo Ruiz Picasso o de un Salvador Dalí, en efecto, ¿no? Pero esto que estamos viendo en pantalla, pues esto es una mamada, ¿no? Es una chingadera, es una pinche pendejada. Entonces, ¿qué es esto, pues, no? Esto no es genial ni nada, y yo no sé a quién se le ocurrió en la jornada o en otros medios de comunicación tradicionales decir, este güey es un excelente caricaturista, crítico y de unos trazos fantásticos. Estas son, esto, disculpe usted mi lenguaje, pero esto es una pinche porquería. Grábenos, don David, porque hay mucho que platicar con Meme todavía y se nos están quemando los frijoles. Mi querida Meme. Quedamos que íbamos a hablar sobre el tema del doctor Hugo López Gatell, pero especialmente en el tenor de la, pues, el cinismo, de la hipocresía de muchos. Fíjate que durante toda la mañana, excompañeros de TV Azteca no dejan de atacar a Sin Censura, nos llaman esto, nos llaman lo otro, hablan de los medios de comunicación independientes como programas de espectáculos, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues es muy criticable. Tenemos una serie de situaciones raras dentro de nuestros comentarios, ¿no? De los comentarios en nuestros chats, y etcétera. Y el caso del doctor Hugo López Gatell continúa siendo muy controvertido. Tú lo planteabas desde muy, muy temprano. No es que nosotros pensemos que no se merezca una vacación, sino que debido al contexto en el que nos encontramos, podría ser incongruente en efecto que exista una vacación del principal representante del gobierno en contra de la pandemia en estos momentos. Sin embargo, tú lo puedes hacer, yo lo considero, ¿no? Una crítica puede ser muy clara de una Meme Yamel que ha sido siempre imparcial. Y permítame hacerme un poco el arrogante con esto, y creo que yo también lo podría hacer. Pero esos que participaron en fiestas durante la pandemia a fin de año, que hicieron, que fueron parte del llamado de Ricardo Salinas Pliego a que la gente saliera y se exponga a la pandemia, esos para mí, mi querida Meme Yamel, no pueden abrir la boca. Y precisamente Vicente Serrano me compartía hace unos momentos un tuit de Manuel López San Martín, este conductor de ADN 40, si no me equivoco, quien cuestiona esto. Dice, López Gatell no sabía que alguien iba a fotografiarlo en una playa tan concurrida. ¿Por qué optó por no ser discreto? ¿Por qué decidió exhibirse así? ¿Qué mensaje quiso mandar? Y yo le quiero preguntar a Manuel López San Martín, póngale la foto
de la fiesta de Salinas Pliego, pues, no mamen, ¿qué pedo? Esto es ridículo. A ver, Manuel López San Martín, ¿qué mensaje quieres mandar tú con esta foto, güey? O sea, ¿sí te das cuenta de la incongruencia de tu tweet? No, perdón, me continúa tú. A mí me parece esto absolutamente ridículo, inaudito. Creo que deberían ser estos que vemos en pantalla los que no podrían abrir, pero vamos a abrir el pico sobre lo que ocurre con el doctor Hugo López-Gatell este fin de semana. No estoy impresionado con ese tuit, mi querida Meme Yamel. Mira, Toñito, tengo que decir que veo muchos mensajes bien contrarios, pero en los propios pues compañeros periodistas, y así lo podemos ver, de TV Azteca, porque el fin de semana aprovecharon para sacar un especial, ¿no? Y tengo que balconear ahí a la familia porque lo estaban viendo en casa, un especial en donde hablaban sobre la pandemia, ¿no? Los inicios de este 2021 y demás, y hacían unas reflexiones que a mí me encantaría escuchar de Manuel López San Martín, me encantaría escuchar esas reflexiones del propio Salinas Pliego, ¿no? Reflexiones en donde decían hay que cuidarse, hay que cambiar de hábitos, bla, 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 bla. Entonces, esta parte particularmente hablando, considero que sí la veo muy contraria. La reflexión en para no hacerles tan largo el rollo, que yo sé que es complicado dado mi situación, pero en este documentalillo o en este programa especial hablaban que que nos teníamos que hacer responsables nosotros, que no esperáramos a que se hiciera responsable la administración por lo que nosotros nos teníamos que hacer responsables, y tiene toda la razón, al menos ahí sí. Me hubiera encantado que eso fuera el mensaje que dieran cada uno de ellos, ¿no? De yo me tengo que hacer responsable, la decisión que estoy tomando la estoy tomando yo y es mi problema, y no porque lo haga yo lo tienen que hacer ustedes. El mensaje que doy hacia afuera es cuídate, mantén la sana distancia, o sea, vaya, protégete tú porque proteges a los demás, pero hazte responsable. Es el mensaje que me hubiera encantado escuchar de los compañeros de TV Azteca. No lo vi, pero lo que sí veo son muchas incongruencias. Mandan uno, luego mandan otro y mandan otro. Y por eso pregunto, ¿cuál es o con qué cara cuestionan particularmente ellos a Hugo López-Gatell? No, eso sí, ¿con qué cara ellos lo cuestionan? Creo que los menos indicados para cuestionarlo, pues son justamente ellos cuando defendieron a capa y espada el que pudieran reunirse en espacios cerrados sin la implementación de la sana distancia y siendo muchos más de la cantidad de personas que, bueno, están dentro del número. ¿Con qué cara lo hacen? No lo sé, desconozco ampliamente, pero también quiero decir que lo único que sí quiero rescatar, y lo quiero hacer bien claro, es que escucho y leo mucho la crítica que hay hacia nosotros, como diciendo, es que porque ustedes criticaron a un Alfaro cuando se fue a una fiesta y por qué hoy no critican a un Hugo López-Gatell. Y yo se los dije y lo dijimos en la mañana. Sí lo criticamos, claro que criticamos no el hecho de que se fuera a descansar porque nos queda claro que lo merece y lo necesita. Lo que criticamos es que hiciera con el mensaje algo que viene diciendo lo que no se debe de hacer, ¿no? Él es un partidario de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y hoy le dio herramientas o le dio carnita a un grupo opositor para que entonces no lo dejaran de molestar. Y la diferencia básica, a mi perspectiva, quizás ustedes tengan una opinión muy distinta, es que entre Gatell y Alfaro, Gatell ha estado, no me voy a atrever a poner las manos al fuego, pero he estado trabajando desde que inició la pandemia hasta ahorita de forma completamente permanente en las conferencias de prensa, en informar a la gente, en la estrategia, en lidiar con los gobernadores, en lidiar con los doctores, en lidiar con el personal, o sea, con todos los problemas que conlleva ser el que encabeza la prevención y la estrategia contra la pandemia. Mientras que Alfaro empezó a dar y empezó a dictar leyes, decretos, reformas, si así lo quieren ver, para sancionar a las personas, para no hacer conciencia, pero sí sancionarlas, para cerrar locales, no cerrar otros, y la incongruencia va ahí. ¿Cómo tu autoridad emites algo completamente legal? Porque el caso de Alfaro fue que él prohibió que no se usara el cubrebocas, o sea, que usó medidas restrictivas y él las violó, mientras que Gatell está optando por hacer conciencia.
y ha optado reiteradamente en que no se van a tomar medidas coercitivas, pero que sí se tienen que tomar medidas que vayan enfocadas a generar una conciencia. Lo único que quería dejar claro es la diferencia que existe entre estos dos personajes y en el por qué la crítica se hizo mucho más ácida con un Alfaro, porque incluso una persona murió por la implementación de esas medidas restrictivas, mientras que el caso de Gatell, lamentablemente, pues simplemente se exhibió, permitió el tema de la exhibición cuando él es el estratega nacional, el que da el mensaje todas las tardes, el que da el mensaje en las mañaneras, el que está dando la cara y al que mucha gente ve nacional e internacionalmente para saber qué hacer. Gatell se convirtió de alguna manera en una institución para muchos, entre lo que quiere decir y lo que no. Y justamente el tema de Gatell fue que es técnico. Él es un técnico de salud, él no es político, y al no ser político, pues también estas cosas se les van por la tangente, que son cosas que tienen mucho que ver con el mensaje que se da. Y pues dejar eso en claro, prediquen con el ejemplo y no con el verbo. Cada quien se tiene que hacer responsable de sus acciones y eso es lo que sí tenemos que asumir. Cada quien hágase responsable de sus acciones. Existe la selección, la selección natural, yo sí creo ampliamente en eso. Si ustedes no se quieren cuidar, no se cuiden, pero les podría pasar factura. Y lamentablemente, por esa factura pagan muchos que sí se han quedado en casa y que por unas o por otras terminan con una cadenita teniendo contacto con nosotros. Habría que pensar más en lo colectivo y menos en lo individual, y eso es lo que nos debería de dejar la pandemia. Hay gente todavía que está dudando entre que la foto sea reciente. Nosotros tenemos entendido que sí viajó a Huatulco, que sí está confirmado que fue a Huatulco, pero como lo dije en la mañanera, como lo dije en la mañana más bien, y lo dijo el presidente en la mañanera, que sea Hugo López Gatell el que responda por sus propias acciones en la conferencia vespertina, que es la que le toca. Sí, exactamente. Yo, mira, ya no me voy a enfrascar más, querida Meme Yamel, en la crítica que ya hice al doctor Hugo López Gatell por esto que a mí me parece una verdadera incongruencia. Pero creo que, y mire, disculpe la arrogancia, creo que yo puedo hacer esta crítica, la puede hacer Meme Yamel, la podemos hacer aquí desde los micrófonos de Sin Censura, por mucho que nuestros excompañeros de TV Azteca digan que somos unos mentirosos, pues que nos demuestren las mentiras, claro está, ¿no? Y que nos digan qué pasó con TV Azteca cuando ocurrió, cuando se dio a conocer la Casa Blanca de la Gaviota. ¿Por qué no salió en TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Situaciones de este estilo, o qué es lo que pasa en esas juntas de las 12 del día. Vamos, ¿no? Si realmente todas las notas que presentan los jefes de sección pasan al aire de TV Azteca, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar a hablar de sitios de espectáculos dentro de los medios de comunicación independientes. Yo creo que es una verdadera incongruencia lo que está pasando desde esa televisora y desde otras. En otras al menos no hicieron fiestas públicas de Navidad, pero los de TV Azteca sí. Y hoy a mí me parece verdaderamente ridícula la pregunta de un Manuel López San Martín, que hasta López Gatell no sabía que alguien iba a fotografiarle una playa tan concurrida. ¿Por qué optó por no ser discreto? ¿Por qué decidió exhibirse así? ¿Qué mensaje quiso mandar? Pues ¿qué mensaje quisieron mandar ustedes? ¿Por qué no fueron discretos ustedes? ¿Por qué decidieron exhibirse así ustedes en las fiestas de fin de año del año pasado? Right? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Meme, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede acceder a The Mexico News? ¿Cómo podemos buscarte en otro tipo de plataformas? Claro que sí, Toñito, y por supuesto recordarles que nos vemos en Sin Censura Nocturno, ya en la nochecita. Por ahí veo que anda Vicente dando lata en el chat, le mandamos un abrazo enorme, que siga mentando madres, aunque sea por escrito, mínimo, compa. O sea, yo sé que uno está convaleciente, pero mínimo que yo sé que se puede levantar y que se va a levantar. Mi querido Vicente, le mando un abrazo enorme y pues ahí estamos leyendo sus mentadas, espero leerlas con más frecuencia, pero
pues nos vemos en la noche en Sin Censura Nocturno, donde hablaremos de muchos más temas, tendremos mucho más información, por supuesto, y nos encuentran después de Sin Censura Nocturno en nuestro programa En Forma, Al Chile con Meme Yamel, y eso lo encuentran en redes sociales, me encuentran como @memeyamelca en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram, aquí en ahí está nuestra plequita donde aparece cómo escribirlo. También lo pueden, me pueden encontrar en Twitter como @memeyamelca y también en Instagram como @memeyamelca. Y en The Mexico News, nuestro portal damexico.news, así lo encuentran. Y también nos encuentran en Twitter como @TheMexicoNews1 y en Instagram como @TheMexicoNews. Ahí estamos dando lata en todas las redes sociales y les mando un abrazo a todos, feliz inicio de año, a mi Ceci, a mi David, a la gente bonita que nos está aquí leyendo, a Roberto Quintero, Federico Mora, Imelda, Débora, Leti, a todos los que están acá, les agradezco infinitamente que estén con nosotros, por supuesto nuestro querido Vicente Serrano que anda por ahí mentando madres donde quiera que esté descansando, pero al menos haciéndolo, y les mandamos un excelente inicio de año y un abrazo bien, bien grande. Muchísimas gracias a Meme Yamel y Meme, muchas felicidades por el Día del Periodista.